Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Arturo Fabra, director del Campus de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín. He invitado a Arturo esta semana para que venga a hablarnos de su papel o del papel de un director de una universidad, en concreto de una universidad privada, de lo que ha aprendido con su trabajo y de lo que experiencias pasadas le han traído y de cómo es manejar un equipo ya no solo de trabajadores, sino en concreto de profesores, que es un trabajo bastante particular el suyo, el de Arturo, sobre todo con el inicio de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que lleva solo un par de años, como es iniciarse con una universidad nueva, por lo menos en España. Así que, Arturo, ¿en qué consiste tu trabajo como director? ¿Qué tal, Edu? Buenas tardes. Pues bueno, como trabajo director, mi papel, toco todos los palos de lo que es la gestión de un campus en universitario. Eso significa la parte académica, la parte administrativa, la parte de eventos, la parte de marketing, toco todo. Y mi papel básicamente es, bueno, pues apoyar a mi equipo, crear las condiciones para que mi equipo haga lo mejor posible para que el campus, pues bueno, no solamente esté dando un servicio óptimo, sino que se instale en Madrid, que logre los objetivos que tenemos marcados y que se consolide como una de las opciones en el mercado español. ¿Mm? Antes de entrar a la Universidad Francisco Marroquín, estuviste trabajando durante no sé cuántos años, ahora nos dirás como consultor, ¿verdad? Que Sí, estuve, ¿cuánto? ¿20 años? 20 años 20 mínimo, años. sí. ¿Cómo se correlaciona el trabajo como consultor con el trabajo de director de la facultad? ¿Has podido traer experiencias aprendidas de tus trabajos previos como director y cómo crees que te ayuda esa experiencia que has tenido? La verdad es que es una pregunta que los consultores siempre nos hacemos a lo largo de nuestra carrera. ¿Cómo es el trabajo en línea? ¿Seré capaz de dar el salto? Así es como llamamos a los consultores, el trabajo no consultor, trabajo en línea. ¿Seré capaz de hacer trabajo en línea? ¿O es diferente, etcétera? Y la verdad es que es bastante diferente. Obviamente, el haber trabajado como consultor pues te da una base muy importante, pues aparte de la capacidad de trabajo, pues te da igual trabajar 60 que 70 y tal, aparte de una capacidad analítica, etcétera, pues es diferente, porque cuando trabajas de consultor trabajas con horizontes temporales de 4 meses, 5 o 6 meses, y al final siempre hay una entrega de proyecto. En el mundo del trabajo en línea, pues no hay entrega de proyecto, simplemente es la continuidad y es la gestión de lo impredecible y bueno, evidentemente tienes unas líneas que son a largo plazo, que tienes que trabajar, que tienes que construirla, etcétera, pero también estás a lo que pueda ser, a lo que pueda surgir ese día. ¿Qué me he traído positivo del mundo de la consultoría? Pues seguramente la capacidad analítica, la capacidad de desarrollo y sobre todo un networking, lo cual es muy importante. Cuando estás trabajando en desarrollar un campus que tiene escuela de negocios, que tiene licenciaturas de grado muy relacionadas con la empresa, el hecho de que haya tenido un networking pues ayuda muchísimo. Y de hecho tú lo has visto que una parte muy importante de nuestro profesorado practitioner pues viene de mi anterior mundo. ¿Vale? Ujú. Y, como parte de tu trabajo, es decir, puedes traer cosas de la consultoría, pero también habrás aprendido cosas nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, lo que has aprendido desde que empezaste a ser director de una universidad? Pues seguramente lo más nuevo seguramente el reto que ha sido para mí es el perfil de las personas con las que tienes que trabajar. Ya no hablo solamente de administración, que al fin y al cabo, pues bueno, puede ser más normal que el resto de las empresas, pero el perfil de profesor, ese realmente es diferente. Digamos que muchas veces ellos en broma me llaman jefe. Y digo, mira, soy lo último de vuestro jefe, pero no porque no quiera o porque no sea mi estilo, sino porque un profesor no tiene jefe. Un profesor es una persona muy independiente, tiene muy claros sus criterios y ahí sí que es verdad, absolutamente verdad, que el trabajo de profesor, de director, simplemente es el facilitarle las condiciones para que pueda dar lo mejor de sí mismo. Pero evidentemente no puedes entrar a decirle lo que tiene que hacer, no puedes entrar a controlarlo de ninguna manera. Y lo único que tienes que esperar es escuchar a tus alumnos, eso sí lo tienes que hacer, para ver que están contentos, que están aprendiendo, etcétera, y apoyar al profesor en la medida de lo posible. Entonces, lo más nuevo, pues eso, unos perfiles muy independientes, muy autónomos, de un nivel, pues normalmente, pues académicamente muy superior al mío, que no vengo del mundo académico, lógicamente, pero sobre todo
ahí sí que también está claro que el mejor indicador de que estoy haciendo un buen trabajo es que la gente, los profesores son mejores que yo. Ahí no, eso a veces es un poco de retórica del mundo de la empresa, pero aquí es verdad. Si fueran peores que yo, pues le estaría haciendo muy mal mi trabajo. Y ser capaz de gestionar esas personalidades tan diversas, encontrar perfiles excepcionales, etcétera, etcétera. Una cosa que me parece muy curioso es la asimetría de la información, porque como dices, académicamente los profesores pueden ser superiores a ti o saber mucho más que tú. Entonces, ¿cómo evalúas que sea un buen profesor si no sabes exactamente, si no eres especialista en el área en la que ese profesor es especialista? Porque yo sí que puedo evaluar si un alumno es buen alumno en las clases que yo imparto, ¿no? Porque se me da bien, lo conozco y seguramente sepa más que el alumno, entonces puedo evaluar su materia, pero tú, viniendo de fuera y viéndoles, estarás especializado en una parte, pero no estás especializado en todas las asignaturas que se imparten. Claro, pero ahí nosotros partimos, es verdad que llevamos en Madrid, bueno, llevamos desde 2018, pero entre una cosa y otra, el COVID y tal, es como tú dices, llevamos prácticamente 2 años. No obstante, somos una universidad con 51 años y evidentemente partimos de unas bases y partimos de un profesorado que sabe de lo que habla. Entonces, lógicamente me apoyo mucho en ese profesorado. Cuando necesitamos, por ejemplo, un profesor de marketing digital, pues en efecto yo no sé de marketing digital. Puedo saber lo que he aprendido para mis necesidades, pero no ni mucho menos una expertise. Pero sí que tengo un equipo que me apoya, que sabe de eso. Si no es aquí, pues en nuestro campus central, en Guatemala, hay gente que sabe y me apoyo en ellos. Luego también es cierto que como consultor, y eso es otra cosa que te traes del trabajo anterior, estás acostumbrado a tratar todas las áreas de la empresa. Yo en concreto me dedicaba a estrategia y a consultoría de procesos y organización. Tengo cierta intuición de lo que son todas las áreas diferentes y sé de qué hablan, evidentemente sin el nivel de profundidad, pero eso sí que me ha ayudado. Y luego posteriormente el apoyo bueno, los profesores que ya tenemos en la universidad. Muy bien, muy interesante. ¿Cómo ha sido la experiencia de iniciarse? Porque comentabas que, bueno, sí, empezasteis en 2018, a efectos prácticos 2, 3 años con la pandemia. ¿Cómo es iniciarse? ¿Cómo es que empiece? ¿Cómo es lanzar una universidad casi desde cero en España, por lo menos? ¿Cómo Pues es ese es proceso? tremendo. Es un proceso largo, burocrático y muy difícil. Yo eso no lo viví. Yo, digamos que la fase burocrática, administrativa, todo el tema de permisos, lo hizo el equipo anterior al mío. Hicieron un trabajo increíble. Nuestro antiguo rector, Gabriel Calzada, y Gonzalo Melián, que era el director del campus de Madrid antes que yo. Bueno, pues el trabajo que hicieron solamente para lograr que la administración pública les diera los permisos fue un trabajo ingente. Yo creo que tardaron 4 años en lograr todos los permisos, más todo luego la parte urbanística de lograr que tu campus se ponga en marcha. Es un trabajo muy difícil y es una barrera de entrada tremenda. Es una barrera muy difícil y que, bueno, eso es lo que hace tan especial que fuéramos la primera universidad latinoamericana de haber conseguido abrir un campus en Europa. Entonces, cuando yo llegué, realmente ya lo tenía, pero es verdad que todo estaba por hacer. Ujú. Como consultor de procesos, pues me metí en ello, a trabajar en esos procesos. Estábamos hablando de una universidad que era la primera vez que tenía una gran aventura internacional. Ya tenían el campus en Panamá, pero un reto como el campus de Madrid, pues era muy diferente. Y el trabajo difícil para mí en esos momentos era adaptar los procesos que teníamos aquí, condicionantes locales de cómo funcionan las cosas en Madrid, no solo burocráticos, administrativos, fiscales, sino, pues no sé, de lo que es la normalidad el día a día de una universidad española, encajarlo con la guatemalteca. Y aunque parezca imposible, todo el mundo me decía qué terrible ha debido ser el vivir el COVID y todo eso, que bajó un montón nuestra actividad y nos quedamos en mínimos. En el fondo me vino bien, porque fue un tiempo de estabilidad que me permitió, bueno, pues trabajar a fondo todo lo que eran los procesos de negocio, los procesos administrativos, burocráticos. Y cuando hemos empezado ya con la actividad de una manera más intensa, allá a finales del 21, pues sí, a la segunda mitad del 21, pues ya estábamos listos para empezar a trabajar. ¿Y el número de alumnos? ¿Has visto que hay un aumento desde que empezasteis hasta ahora? No, pues imagínate que cuando entramos en el 19 teníamos, en la parte de posgrados teníamos unos 50, 60, porque ya era un programa que estaba bastante establecido, pero en la parte de grados eran 21 alumnos y con el COVID, pues todos los alumnos que eran extranjeros decidieron irse. Y Ujú. nos quedamos en 13 alumnos. Manteníamos un campus con 13 alumnos. De ahí pasamos a 40, de ahí pasamos a 50. Ahora mismo tenemos 70 y seguramente lleguemos a 90 alumnos
de grado. Lo con posgrado, pues ya estamos en los 70, 80, pues entonces andaremos para el año que viene en los 130 alumnos. Entonces, en 2 años hemos pasado de 13 a 130, hemos multiplicado por 10. Ese es el otro reto, ¿no? El cómo pasar de hacer prácticamente una boutique universitaria a hacer una universidad pues ya de cierta entidad. ¿Crees que el ritmo de crecimiento es estable? ¿Va a poder ser estable o crees que vais a llegar a un límite que digáis, "Pues a partir de ahora no creceremos tanto"? Pues eso tiene que ver por la concepción de nuestra universidad. No somos una universidad que, ya no solamente el campus de Madrid, sino en general, incluido el campus de Guatemala, no somos una universidad que tenga aspiraciones de ser grande, de tener un número muy importante de alumnos. Ujú. Como sabes, la universidad nace con un propósito. La academia para nosotros es el instrumento y el propósito es difundir los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. ¿Cómo pretendemos hacer eso? Pues formando en estos principios, o cuanto menos creándoles una inquietud o desarrollándoles un espíritu crítico a unos pocos profesionales que puedan influir posteriormente desde sus trabajos, periodistas, empresarios, etcétera, en la sociedad. ¿Eso qué significa? Que una universidad de 51 años en Guatemala hoy solo tiene 3.000 alumnos y no aspiramos a más alumnos. De hecho, hubo un momento que hasta se decidió extinguir, que se separó la universidad porque se consideró que el tamaño no era óptimo para lo que nosotros queríamos. Entonces, para Madrid, obviamente que partimos de cero, el crecimiento es exponencial, es muy, muy rápido, pero no nos planteamos ni mucho menos ni de lejos convertirnos en una Francisco de Vitoria o Camilo José Cela o Europea, etc. Pretendemos ser una universidad, un campus pequeño, ¿no? Nos has contado un poco la misión de la universidad, que la cual también le acompaña una historia bastante curiosa. Si nos la puedes contar, la historia de origen de la Universidad Francisco Marroquín. Claro, pues es una universidad que tiene su origen en Guatemala y de hecho ahí es donde está el campus central y la parte muy importante, más importante. La creó un grupo de empresarios. Esa es la primera cosa rara o originalidad. Pero no solamente es que la creó un grupo de empresarios, sino que la sigue gestionando un grupo de empresarios. Allá en los años 50, Guatemala vivía una situación muy complicada, muy difícil. El comunismo realmente había entrado en una fase muy violenta, prácticamente de guerra civil. Y hubo un empresario que se llamaba Manuel Ayau, un ingeniero, que se pregunta, oye, ¿por qué Guatemala es pobre y por qué Estados Unidos es rico? Y empiezan a estudiar. Y tiene la suerte además de conocer a Mises, Hayek, etcétera, todo el mundo académico liberal de Estados Unidos. La conclusión, pues, es bastante obvia, pero hay que llegar a ella. Y llegó a la conclusión de que la única forma es mediante la empresarialidad, mediante la innovación, y eso se produce cuando hay libre mercado y cuando hay libertad individual. El hecho de que hay una sociedad de personas libres que se sientan responsables de sí mismo, surge la empresarialidad. Obviamente tiene que haber unas instituciones naturales sólidas y a partir de ahí pues, surge el progreso. Entonces se decide crear lo primero un think tank que se llama CES, y en ese think tank pues empieza pues como son los Liberty Funds, que daban los fines de semana, hacían unas lecturas, bueno, como son los Liberty Funds o como es tu círculo de lectura, que te reúnes todos los viernes a leer y a discutir textos. Pues ellos hacían exactamente lo mismo. Empezaron pues leyendo a Mises, a Hayek, a Rothbard, etc. Y llegó un punto que dijeron, bueno, ya conocemos esos fundamentos, ¿cuál es el siguiente paso? Uno dijo un periódico, otro dijo un partido político y nuestro fundador Manuel Ayau dijo ni lo uno ni lo otro, porque si no hay liberales, ¿de qué vamos a llenar esos periódicos y esos partidos? Y lo que tenemos que crear es una universidad que forme a profesionales, que creen un entramado de grandes profesionales con ideas de libertad y de empresarialidad. Y entonces cuando se decide fundar la universidad. La universidad se funda en 1971 y lo más interesante de nuestra universidad es que así como muchas, en el momento que ha estado la parte académica se ha convertido en el objeto y no los orígenes fundacionales que tenía. Sin embargo, pues la estructura de gobierno de nuestra universidad, que está apoyada en unos fiduciarios, en un consejo, que necesariamente tienen que ser empresarios, no directivos o gente rica, etcétera, no, empresarios. Da igual que seas un empresario eh, eh, grandioso, muy grande o uno más modesto. Tienes que ser empresario.
Bueno, pues ese grupo de empresarios son los que están velando porque la universidad continúe con sus principios fundacionales. Y ese es el origen. Y académicamente se ve reflejado, ¿cómo se ve reflejado? Si se ve reflejado de algún modo y si sí, ¿cómo? Es decir, ¿hay algunas asignaturas particulares para ayudar a llegar a esta misión a los alumnos? Sí, en efecto. Bueno, la universidad es, desde una parte digamos, una universidad convencional. Hay que tener en cuenta una cosa que sorprende a mucha gente, que la UFM no tiene ánimo de lucro, viene a ser una fundación. Obviamente creemos en el lucro, fomentamos el lucro, pero la universidad no. La universidad no cree en el lucro. Y luego tenemos una serie de facultades que sí tienen objetivos de ser autosostenibles. Es decir, una facultad no soporta a las otras facultades. Todos tenemos la necesidad de ser sostenibles. Bueno, pues bien, una de esas facultades, junto con medicina, derecho, emprendimiento, etcétera, una de esas facultades se llama el Centro Henry Hazlitt, que para que todo el mundo que no lo sepa, le recomiendo que lo investigue, y es uno de los principales promotores del siglo XX de la educación económica entre chicos jóvenes e incluso a veces en el tema universitario. Bueno, pues bien, el Centro Henry Hazlitt se puede decir que es una facultad transversal. Significa que tiene un grupo de asignaturas, un pensum, que tienen que cursar todos los alumnos de la universidad. Y ese pensum son proceso económico 1, proceso económico 2, filosofía de Mises, filosofía de Hayek y ética de la libertad. Da igual que seas médico, que vayas a ser abogado, que vayas a ser cineasta, todos tienen que estudiar economía, todos tienen que conocer a Hayek y a Mises y todos tienen que saber los principios de la ética libertad. Y no solo eso, sino que desde hace ya 2 años se ha abierto otro centro transversal con uno que se llama, bueno, es una asignatura transversal que se llama Libertad en Acción, que consiste en desarrollar una solución de mercado innovadora, hacer un prototipo que dé respuesta a un problema social. Entonces, como simplemente fomentar que los problemas que tienen las sociedades no tienes que esperar que sea el Estado que te lo resuelva, sino que se pueden solucionar desde el emprendimiento. Y como digo, este curso, que se llama Libertad en Acción, lo tienen que cursar todos durante 2 semestres. Ujú. ¿Y crees que se nota después? ¿Crees que cuando los alumnos se gradúan por la Universidad Francisco Marroquín se les nota que creen en la misión, se les nota que han estudiado economía, se les nota que conocen la ética de la libertad? Yo creo que sí, yo creo que absolutamente. Hay un tema que la universidad ya tiene 51 años y ya se va notando su huella en Guatemala. Guatemala es el país de Latinoamérica con mayor porcentaje de emprendimiento. Y en todas las estadísticas sale como el país con más espíritu emprendedor. Yo creo que la UFM tiene que ver bastante con eso. Eh, la forma de, seguramente a lo mejor tú preguntas a muchos de ellos y dirán, mira, Mrs. Hayek me da un poco igual, por lo que fuera, porque no ha llegado a ellos. Pero es que ese no es el objeto de la universidad. El objeto de la universidad es que tengan pensamiento crítico y espíritu emprendedor. Y definitivamente lo tienen. Tenemos mucha relación con universidades norteamericanas. Vienen muchos académicos a nuestro campus de Guatemala. El de España también están empezando a venir. Y todos dicen lo mismo. Están maravillados del espíritu que hay en la universidad en Guatemala. Desde discusiones que surgen espontáneamente, de proyectos, de innovaciones, etcétera, que surgen desde los propios alumnos, simplemente porque a los alumnos se les ha dado el poder de estar liderando su propio proyecto de persona y ellos lo han aceptado ese reto y es así. ¿Crees que algo parecido, una estructura similar o con los mismos objetivos o con los mismos resultados sería posible en una universidad pública? Es decir, ¿crees que una universidad pública podría decir, bueno, pues nosotros también nos vamos a intentar desmarcar por esto, vamos a intentar hacer asignaturas transversales, vamos a intentar enseñar todo esto y vamos, sobre todo, quizás no tanto en la parte ideológica, pero sí en la parte de emprendimiento, una universidad pública que diga, sí, nosotros, nuestro objetivo va a ser el crear emprendedores. ¿Crees que lo podría conseguir? Sobre el papel lo puede conseguir, ¿por qué no? Oiga, hago una norma, abro mi universidad y digo que voy a ser emprendedor. El problema es que el papel lo aguanta todo y normalmente los planes de los planificadores pues son muy bonitos. El problema es la realidad, ¿verdad?
Y es el problema, como siempre, de los incentivos. Estoy seguro que el público que te sigue sabe perfectamente de qué te hablo. Y el problema de una universidad pública es que tiene incentivos erróneos. Y aunque el diseñador pueda estar pensando que es todo sobre el papel, lo va a funcionar, luego la realidad es que cuando tenemos una universidad que está soportada o que está regulada por una serie de condicionantes que no tienen que ver nada con el emprendimiento, sino que más bien con bueno, pues con el mantenimiento de una serie de privilegios, pues lógicamente todo eso se va a perder. ¿Mm? Y para poder crear una universidad que fomente el emprendimiento, necesariamente tiene que ser una universidad abierta, que permita que entren todo tipo de profesores, académicos, etcétera, etcétera. Hoy en día eso es complicado en la universidad pública española. Realmente se produce, pero no con toda la libertad que pudiera esperarse, las famosas profesores acreditados, etcétera. Solamente el hecho de que te estén exigiendo un número de doctores y un número de doctores acreditados te da una idea de que esa idea del emprendimiento pues no va por ahí, no van por ahí los Ujú. tiros, ¿verdad? ¿Cuál es el perfil del estudiante ideal o del futuro estudiante ideal de la UFM? Es el que me pregunto cada vez que me entrevisto con un chico. Pues tiene que ser una persona, primero, que tenga ganas de aprender, de innovar y de ser diferente. Claro, cuando yo me encuentro con chicos que tienen unos currículum excelentes, un expediente muy bueno, etcétera, pero cuando te empiezan a preguntar de, bueno, y me podré colocar o voy a encontrar trabajo fácilmente o las auditoras cogen gente como yo, pues les tengo que decir, piensa dónde vas a entrar porque a lo mejor este no es tu sitio. Nosotros no preparamos a la gente para entrar a una auditora. Por cierto, que es una gran carrera. O sea, aquí, entendedme, no estoy diciendo que sea mala. Yo, si me preguntas, pues mira, si quieres ser un gran directivo, entro en una auditora, luego una consultora y luego ser directivo. Pero eso no es lo que nosotros estamos ofreciendo en la universidad. Nosotros buscamos gente que tenga un espíritu más emprendedor, que realmente quiera hacer su propia empresa o realmente quiera emprender dentro de otra empresa como innovador. Pero no nos hemos planteado crear una universidad simplemente para crear unos perfiles que sean contratados masivamente. Entonces buscamos gente con pensamiento crítico, con forma de pensar diferente. Nos encantan chicos que a lo mejor no han tenido un expediente académico demasiado bueno, pero luego, eso sí, nosotros hacemos pruebas de inteligencia y de perfil y estamos encontrando gente que es muy inteligente, que a lo mejor tenían su TDAH o lo que fuera, o no estaban interesados lo que allí, Ujú. y que no funcionaba en una clase de 40 alumnos y que no van a funcionar en una clase de 60 alumnos, como son muchas universidades, incluso privadas. Pero la nuestra sí funcionará. Y esos son los que nos gustan. ¿Y ese perfil de estudiante está funcionando? Sí. Yo hay unos cuantos casos que tú los conoces y tengo que decir, hay en concreto un chico que viene de la Complutense, que estudiaba allí, que acabó horrorizado. Decía, mira, es que eso, solamente el olorcillo a cannabis que hay cuando entras en el campus, pues dices, esto aquí igual no aprovecho demasiado mi tiempo, pero sobre todo lo que decía, la sensación de no poder hablar libremente dentro de la clase. Cuando conoció nuestro campus, dijo, wow, es donde quiero estudiar, aquí es donde quiero estar. Bueno, pues este chico ha florecido. Simplemente se ha abierto, eh, está desarrollando todo su potencial. Yo creo que sí funciona. Ahora, tienes que tener ganas, Ujú. porque lo que sí que no hacemos en esta universidad es llevarte de la manita. Aquí lo que hacemos es arrojarte al debate abierto a tener un espíritu crítico. De hecho, como bien sabes, la principal herramienta o la metodología de la que nos sentimos muy orgullosos, además, es el diálogo socrático. Es decir, nosotros no te vamos a decir cuál es la respuesta. Evidentemente, te vamos a enseñar cómo se hace una integral o cómo se hace un asiento contable, pero el eje fundamental de nuestra forma de enseñanza es mediante preguntas. Y tú como alumno tienes que encontrar las respuestas. Y eso yo creo que lo cambia todo. Entonces ahí funcionan muy bien unos alumnos, ahí no funcionan bien otro tipo de alumnos que espera que le digan que tienen que memorizar, Ujú. regurgitirlo, etc.
¿Qué grados tenéis ahora mismo? Tenemos el grado Madrid de... por lo menos. Sí, en Madrid tenemos el grado de Administración de Empresas y el grado de Emprendimiento. Y Porque en tenemos Guatemala sí que hay más grados, ¿verdad? Sí, tiene Derecho, tiene Arquitectura, tiene Cine, Medicina, Odontología, etcétera. Pues lo que es una universidad normal y corriente. Sí. Aquí hemos empezado por Administración de Empresas y Emprendimiento, porque creíamos que justamente esos son los que tienen que ser nuestra bandera, pero tenemos grandes planes que no podemos todavía desvelar, pero que Ah, pues me espero que en pregunto, uno iba o a dos preguntar. años no, déjame que lo maduremos todavía un poquitín más, ¿no? Pero yo espero que en 1 o 2 años podemos estar abriendo, después de conocer el mercado español más en profundidad, más que el mercado español, nuestro segmento, yo creo que vamos a elegir unas carreras que le van a encantar. ¿Y cuál es el segmento de la UFM? Pues tiene dos, es doble. Por un lado, el emprendedor, que ese es un segmento al que queremos Ujú. desarrollar, y otro es el segmento natural, el que nos ha venido porque sí, porque somos Gamarra, que es el segmento bueno, pues de gente liberal, gente del mundo liberal, gente del mundo de las finanzas. Es un segmento que se ha acercado a nosotros de forma muy natural. Nos queda el segmento emprendedor, que es el que queremos trabajar, pero el otro, pues hay que darle una respuesta a ese otro segmento y es en lo que estamos trabajando. ¿Y por qué la gente del mundo liberal se ha acercado a la Marro? Bueno, pues aparte del nombre, el propio nombre de la Marro, su historia, quiero decir, una universidad cuyos doctores honoris causa, pues son el propio Hayek, Rothbard, no, Rothbard no, perdón, Milton Friedman, etcétera. Pues lógicamente eso es un referente. Pero también es cierto que personalidades del mundo liberal español pues han tenido una relación muy directa con la universidad, empezando por Gabriel Calzada, que era bueno, que es el fundador del Instituto Juan de Mariana y que ha Que es sido el presidente. sigue siendo el presidente del Instituto Juan de Ujú, Mariana, aunque no está en el día a día. Ha sido durante, yo creo que 7 años, rector de nuestra universidad. Pues lógicamente ha creado un movimiento de gente afín al liberalismo que ha ido a Guatemala, ha estado dando ujú. clases en Guatemala, pues Eduardo Fernández Luiña, Dani Fernández, Dani Carreiro está ahora mismo en Guatemala, Bastos acaba de recibir hace un año su doctorado honoris causa y hace 2 semanas ha estado dando clase en Guatemala. En Madrid es profesor habitual, pero en Guatemala ha estado hace 2 semanas. Bueno, pues toda esa comunicación que ha habido con el entorno liberal español y Guatemala, pues obviamente ha hecho que todo el ecosistema o el cosmos liberal español, pues sabe que la Marro está ahí. Y cuando la Marro, la UFM, ha abierto en Madrid, pues ha sido un movimiento natural. Mencionabas a Edu Fernández Luña, a Dani Fernández, a Dani Carrero, a Bastos, todos estos son grandes nombres dentro del liberalismo, sí, sí que es verdad. Y también hay otros, tengo entendido que Pedro Suárez también da clase allí, Juan Ramón Rayo, Óscar Carrero, Edu Carrero. ¿Cómo consigues que toda esta gente, cómo habéis hecho esta cantera de grandes nombres liberales y los habéis alineado todos para trabajar con vosotros? Un poco lo que hemos hecho, como decía, es el heredar, en cierta manera, el ecosistema que ya existía, o digamos, ese entorno liberal, lo que llaman muchos la nueva escuela de economía madrileña, ¿no? Ujú, Y a lo mejor habría que empezar a hablar de la escuela de Santiago de Compostela, ¿no? Porque ahí hay otro ecosistema muy interesante y muy bueno. ujú. Bueno, pues la UFM simplemente lo ha heredado. Y la verdad es que seguramente de las cosas más bonitas de mi trabajo, o más fáciles, también bonitas y fáciles, aparte de mi contacto con los alumnos, es cuando me acerco a un profesor, estamos hablando de profesores de un nivel increíble, y te dicen, por la UFM lo que quieras. O sea, sí, es decir, el propio Bastos, ¿no? Dice, pues sí, se me llama la UFM, pues por supuesto que voy a ir. Carlos Ujú. Rodríguez Brown, siempre que lo he llamado, siempre que le he pedido algo, pues por la UFM lo hago. Juan Ramón Rayo, pues el pobre hace lo que puede porque tiene una agenda apretadísima, pero si se lo pide la UFM, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque saben lo que significa la UFM. Es una universidad que está muy comprometido con la libertad, que nace muy de Ujú. la mano de la Montpellier Society y porque creen en el proyecto de que tengamos una UFM en España. Así que es un trabajo, pues, yo creo que es el trabajo más fácil que hay para mí. Y luego la otra cuestión es que, evidentemente, me he rodeado de un equipo de gente muy joven y muy brillante que está muy en contacto con ese mundo liberal.
siempre lo que digo que para mí una de las principales funciones es, por supuesto, de producir, de entregar clases únicas, inigualables, de formar a generaciones de chicos jóvenes en sus carreras, en sus profesiones y en los principios de nuestra misión, pero también es buscar a los próximos Juan Ramón Rayo. O sea, tenemos que crear una cantera de profesores jóvenes que puedan hacer un desarrollo académico y que sean la siguiente generación. Y son gente muy brillante y muy buena. Y que el hecho de que ya hayamos creado un ecosistema de Juan Ramón Rayo, Pedro Schwartz, Bastos, etcétera, pues les atrae. Y así es como se va alimentando poco a poco el... Es como dicen los de marketing, ¿no? Alimentar el funnel o el pipeline, ¿no? Vas metiendo gente desde el principio, auxiliares, etcétera, para que tengan un desarrollo con nosotros. Ujú. Y aquí yo creo que ha quedado bastante claro qué es lo que diferencia a la Universidad Francisco Marroquín, por lo menos en tema de principios, con el resto de con cualquier otra universidad que se me pueda ocurrir. Y en otras cuestiones, ¿qué es lo que diferencia a la UFM de, por ejemplo, otra universidad privada media de Madrid? Son otras cuestiones, pero siempre van a irle de la mano de la misión. De hecho, una cosa que aprendí desde el principio, es decir, pregúntate antes de hacer algo si eso soporta la misión o la entorpece. Si la soporta, adelante. Y una de ellas, muy importante, es la metodología de enseñanza. Porque si tú crees en una sociedad de personas libres y responsables, no puedes querer en sentar a 40 personas a escuchar a un profesor disertando sobre cualquier tema. Evidentemente, lo que es la clase magistral, o el lecture, como la quieras llamar, tiene que seguir existiendo, pero no puede ser la base de una universidad que cree en la libertad. Entonces, para nosotros la piedra angular de la forma de dar enseñanza, ya antes lo he anticipado un poco con lo del diálogo socrático, pero eso es lo que es la metodología de enseñanza activa. No puede ser pasivo, sino que tiene que ser el alumno el que tome un papel preponderante. Una de ellas, más obvia, es el diálogo socrático, pero también está lo que llaman el team-based learning o aprendizaje basado en trabajo por equipos, Ujú. aprendizaje en resolución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, nuestras clases, el modelo, que al final cada profesor lo desarrolla como quiere, pero digamos que se lo hacemos ver qué es lo que nos gusta y cómo nos sentimos más cómodos, consiste en soportar la lección con una serie de lecturas académicas potentes para elevar el nivel académico y no estar en la simple divagación, lecturas que se tienen que hacer previas a la sesión. A continuación, el profesor, que normalmente incluso hace algún tipo de prueba de si te has leído o no te has leído esas lecturas, etcétera, o sea, las has entendido o no las has entendido, hace algún tipo de presentación de ese texto y luego procuramos que el resto de la clase pues sea trabajar sobre eso de una forma pues activa, ya sea con un diálogo, con un debate o ya sea con trabajo en equipo, etcétera. Pero en definitiva, lo que nos hace muy diferentes es que tiene que ser participativas, completamente participativas. Y eso es verdad. ¿Y es verdad por qué? Porque nuestras clases tienen un tamaño limitado. No hay clase alguna con más de 25 estudiantes. ¿Por qué? Porque no hay forma con una clase de 40 estudiantes de que sea que sea por principio activo. Eso es una norma interna, ¿no? Lo de Es los una norma 25 interna, estudiantes. no lo podemos superar, 25 estudiantes. De hecho, nosotros aquí en España estamos como universidad oficial, universidad extranjera. Nuestra autorización, nosotros mismos nos limitamos a 25 estudiantes. Por ley, no podemos superar los 25 estudiantes. Ujú. Y eso lo cambia todo, como te puedes imaginar, la forma de la clase, etcétera. Y tampoco es que las clases de normal estén hasta 25 estudiantes, ¿no? Quiero decir. No, claro, es el tope. Eso normalmente Ujú. suelen rondar 15, 17, 20. Este año hemos tenido de 25 y ya los profesores nos decían, joder, es difícil manejar 25. Y en efecto, como Se queremos nota, ¿no? La dar la diferencia de años clase, anteriores. totalmente, totalmente. Es un gusto. Después de haber pasado la travesía del desierto del COVID con sus 13 alumnos, etcétera, ahora ya tener clases de 20, 17, 23, pues es un gusto y son súper enriquecedoras esas sesiones. Aunque te diría que los alumnos que pasaron con nosotros esos años dicen que echan de menos cuando eran 13 alumnos y eran clases de 3, 4. Digo, "Joder, es que una clase de 4 alumnos con Juan Ramón Rayo, es que esto no lo vas a Claro, tener nunca". yo me acuerdo de una clase que eran 3 alumnos con Juan Ramón Rayo, uno de ellos estuvo enfermo un par de meses,
o sea Mm. que a veces no venía, entonces eran clases privadas, yo me acuerdo de ver al alumno con la clase privada con Rey y decías que esto yo lo cuento y la gente no se lo cree. Sí, 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 sí. Pues esa es una de las cosas. Y a veces estábamos Ray y yo en el aula, que era algo gracioso, que digo, es que estamos aquí dos profesores para un alumno. Para un alumno, Sí, ¿no? bueno. Es que esa es otra de las cas. Dices, ¿en qué otra universidad podría permitirse el lujo de hacer esto? Pues porque Juan Ramón está involucrado o cree en la Marro, cree en la UFM y por eso lo hace. En cualquier otra situación diría, no, no entro ahí. Entiendo. ¿Cuáles de los mitos de las universidades privadas son ciertos de los que te voy a comentar? A lo mejor ninguno, a lo mejor todos. ¿Es verdad que las clases son más fáciles que las públicas? Hombre, si tiene un límite en cuanto al número de alumnos, desde luego. O sea, no, no es lo mismo manejar una clase de... Para los alumnos me refiero. Ah, Son las clases. aquí es más Sí, fácil para sí. el alumno. Sí, para alumnos. ¿Son Pues más fáciles? ¿Es más fácil aprobar? todo eso dependerá de cómo se plantee una universidad privada hacer las cosas, pero sería un poco estúpido por parte de la universidad hacerlo más fácil, porque quiero decir, a lo mejor para el gestor en ese momento, pues sí, puedes llenar de alumnos el año que viene, pero estarás destruyendo tu marca. Y lo más valioso de una empresa, sea la que sea, y especialmente de una universidad, es su marca. Si estuvieras vendiendo un commodity, vale, pero tanto dinero que metes en publicidad, en campus, etcétera, para luego tú socavar tu marca haciendo que tus alumnos sean malos, no me lo creo, no me encaja. No, entonces no son necesariamente más fáciles. No lo creo, salvo que tengan un Yo, posicionamiento de hacerlo así. Yo lo que digo, o mi experiencia como profesor, es que no es que sean más fáciles, sino que es más difícil suspender, porque al ser clases tan reducidas, yo te estoy viendo la cara, me sé tu nombre, me sé tus Ah, apellidos, te veo la cara, sé cómo lo llevas, sé si te enteras, te puedo preguntar a la salida, ¿lo has entendido? No, puedes venir y preguntarme. Hay un trato tan cercano profesor y alumno que es muy difícil, que sí, que suspendemos, y suspendido, mucha gente que suspende, nadie no, titubea al suspender, pero es que es difícil, sobre todo si el alumno no quiere suspender, porque te tiene tan sencillo ir a tu despacho a hablarte y decir, mira, esto no lo entiendo. Sacas un momento, se lo explicas, que decir, que es una cosa que puedes gestionar cuando tienes 6 7 alumnos. Si tuvieras 40 igual sí que nos tendríamos que poner tutorías para limitar la atención al estudiante. Nosotros, los profesores, la verdad es que estamos bastante abiertos. Yo porque estoy ahí todo el día, pero quien no, le damos el WhatsApp, le dan el correo, cualquier cosa hacen tutorías, en la biblioteca suelen quedar profesores con alumnos. O sea, que mi respuesta es, por lo menos en el caso de la UFM, no es que sea más fácil, sino que estamos mucho más atentos a los alumnos, porque es también más fácil estarlo con el número de alumnos por clase. Entonces, intentamos que no suspendan, es decir, intentamos que aprendan, lo cual es una proxy de si ha suspendido, o sea, lo cual suspender o aprobar es una proxy de si ha aprendido o no. totalmente. De hecho, bueno, luego hay otra cuestión que hay que tener en cuenta, y es que nosotros no tenemos la necesidad de que nos salgan los números con 10.000 o 15.000 estudiantes. Si tuviéramos 15.000 estudiantes, tenemos que empezar a pensar que, bueno, pues hay que coger los profesores de otra forma. Ujú, Cuando tienes pocos estudiantes, puedes decidir qué profesor coges y cuál no, y realmente los profesores que están con nosotros es porque les gusta lo que hacen. No hay profesores que estén allí porque tienen que sacar su sueldo a final de mes y tal. ujú, No digo que pase en otras universidades, pero desde luego lo que yo noto en la mía es que el que está ahí es porque quiere, porque le encanta. Y ujú. porque y es que yo los he visto, incluso clases que terminan a las 9 de la noche, luego quedarse hasta las 9:30 o las 10 charlando con los alumnos, porque les apasiona el tema que están contando. Entonces, ¿han suspendido gente en nuestra universidad? Sí, pero es porque estaban empeñados. Porque lo que les decimos, oye, aprovechad esta oportunidad única, exprimid a vuestros profesores, sacarles el jugo. Sí, Y sí, luego sí. la otra cuestión es que, por lo menos cuando yo estudiaba, cuando un profesor era bueno, era porque suspendía a mucha gente. Decía, joder, este profesor, qué duro es. Yo creo que en la nuestra, nuestros propios profesores lo notan como un fracaso. Cuando me habían compungido, de, joder, lo voy a tener que suspender. Pues, les digo, pues sí, suspéndelo, pero, ya, pero es que lo siento como que he fallado. Digo, bueno, Ujú. pues otra vez será, y reaccionará la otra. Pero realmente ellos están comprometidos con que aprueben. Y son también muy conscientes de que no puede regalar un aprobado porque es injusto y porque no están haciendo adecuadamente su trabajo. Pues con eso te iba a preguntar, es perfecto porque te quería preguntar el siguiente mito que era si regaláis aprobados porque os interesa que haya más gente, que la gente esté contenta y que vaya aprobando y que se corra el rumor de que se aprueba fácil, o si suspendéis más, porque eso es otra cosa que he escuchado, que las privadas suspenden más porque queréis que los alumnos tengan que pagar la segunda matrícula. ¿Alguno de los dos es cierto? ¿Hay presiones de cara del grupo de la administración a los profesores?
En la nuestra, desde luego que no. A nivel general, la primera, bueno, me parece plausible, pero la segunda me parece de locos. O sea, directamente me voy a dedicar a suspender para así lograr revender mis créditos y todo esto. Uf, no sé, o sea, tienes que tener un profesorado con una moral muy laxa para que se permita hacer eso. Y cuando tú has creado una universidad con unos principios morales y éticos sólidos y no estás cogiendo a cualquiera de la calle, vamos, yo me imagino diciendo esto a mis profesores y mis profesores me mandan a freír espárragos. ¿Qué Justo. dices? Yo, ¿Estás yo- loco? yo lo que digo es, los profesores no tienen ni idea del departamento de contabilidad, no saben cómo van las finanzas, no saben nada, simplemente se dedican a dar la clase. Nadie va y les dice, oye, mira, este semestre vamos un poco mal, si pudiera suspender un par para cobrar más. No, los profesores no saben nada de eso. No solo ya que no reciban presiones, sino que no tienen eso en mente de decir, creo que a la universidad le va a interesar esto. No. Y luego, aparte, yo como gestor, lógicamente, la segunda la desecho por absurda y me cuesta creer que hay una universidad que se plantee eso y que puede llegar a hacerlo. Pero la primera, o sea, sería realmente una visión muy cortoplacista, el estar diciendo, bueno, pues voy a empezar a regular aprobados y voy a empezar a sacar gente al mercado que no está preparada, que es muy torpe. Y claro, es que la única forma que hay de vender una universidad, por mucho que te gastes en campañas de marketing, etcétera, es por el puro boca a boca o el boca a Ujú. oreja que llaman ahora los de marketing. Si tú empiezas a deteriorar tu marca, pues es que estás dilapidando todo tu patrimonio, todo tu fondo de comercio. O sea que no, yo no le veo el sentido, honestamente. Mm. Otra de las cosas que no hemos comentado, pero que también me parece eh, muy interesantes y cuando voy a ferias, porque a veces voy a ferias y, y lo explico, es, aparte del trato con los profesores, que también es una cosa muy importante, es la posibilidad de hacer prácticas desde casi el inicio. Hay gente que como tienes ese trato tan cercano con los profesores, ya no es solo bueno por lo que aprendes, sino porque ellos mismos, al ser la mayoría empresarios, te dicen, ah, pues mira, vente a mi empresa, vienes aquí y haces prácticas. Es decir, que hay una gran libertad en el tema de hacer prácticas, que no solo no te tienes que esperar a cuarto para hacer prácticas y si no, pues nada, o siquiera no las tenemos obligatorias, simplemente es algo que incentivamos y los profesores ellos mismos lo buscan porque casi todos son empresarios, eso es otra cosa que tampoco hemos hablado y que también lo mencionamos mucho cuando vamos a ferias y eso, que los profesores, poquitos son académicos, la gran mayoría son empresarios que vienen, están en su oficina, en su lo que sea trabajando y vienen, dan sus horas de clase y se van. Entonces, esos dos puntos, el punto de tener a que la mayoría de tus profesores empresarios y el punto de la cercanía con los alumnos permite esto, permite que se realicen prácticas y que hay alumnos realizando prácticas casi desde el minuto uno. Sí, de hecho, incluso profesores que tenemos que son doctores, también son empresarios o son consultores, Sí, bueno. directivos, etcétera. Ujú. Si hay el número, porque es una exigencia de doctores y hay una parte académica, etcétera, pero luego es verdad que todo lo que nos permite el cumplimiento de los ratios que nos vigilan, pues en la medida de lo posible metemos siempre a gente que tenga una experiencia. Y esos fueron ellos mismos. Nosotros éramos conscientes de, bueno, cuando estás por primero o segundo año de tu primera promoción, que dices, en algún momento vamos a tener que estar abriendo las prácticas, pero fueron ellos los que nos dijeron los alumnos, oye, que me está diciendo mi profesor que si puedo hacer prácticas, que me lleva con él. Así que Ujú. empezamos a montar todo lo que era el programa de prácticas en empresas, porque era una demanda de los alumnos y de los profesores. Nos venían también profesores, oye, quiero firmar un convenio contigo porque conozco a fulanito, menganito y tal, que me vendrían genial en mi empresa. Y eso, lo bonito de eso es que yo sé que esas prácticas van a ser positivas. No va a ser simplemente ir allí a escurrir el bulto o a pasar el tiempo. Es que Ujú. cuando tu profesor te quiere llevar es porque vales y porque además él sabe que hay una tarea que vas a poder hacer. Así que empezamos a desarrollar el programa pues hace ya pues prácticamente un año, medio año. Año y medio. Sí, y está funcionando muy bien, muy bien. Y como digo, es puro proactivo por parte de ellas. Nosotros simplemente Ujú. nos hemos limitado a poner los medios y ha surgido espontáneamente, que es Que, lo que eso, mejor. que eso también es una de las ventajas de la universidad privada frente a la pública, ¿no? Que podemos escuchar las demandas y adaptarnos. Tenemos esa flexibilidad de experimentación, somos una especie de pequeño laboratorio de ver qué funciona, qué no, ¿no? Porque eso también es una Totalmente. cosa muy interesante de la Marro, que hay cosas que las probamos un semestre, vemos si funcionan, si no, las mantenemos o las rechazamos y el siguiente semestre volvemos a probar. Eso es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo. Es una universidad que promueve probar. Eso sí, si funciona, fuera. Ujú.
Pero si no funciona, fuera, la eliminas, pero si funciona, pues adelante. Pero no está castigado el fracaso. De hecho, tenemos una asignatura en la carrera de emprendimiento, sí, de emprendimiento, se llama errores, ¿no? Failure. Sí, Es- sí. Aprende de ellos, ¿no? No es que esté bien un error, pero oye, tienen que pasar. Porque si no cometes errores es que no estás probando. Y esto es algo que nos encanta en la universidad. Pruébalo y veamos si funciona. Y si no funciona, la quitas y ya está, rápidamente. ¿Mm? Por ejemplo, yo estoy pensando en algo que sí que, lo que yo estuve metido y cambiaba cada semestre, que era el tema del collab, ¿no? Eso sí que fue cambiando bastante, y no diría que las experiencias anteriores fueron errores, simplemente fue maneras de ir probando que funcionaba, que no funcionaba en ese momento, simplemente se nos iban ocurriendo nuevas ideas de decir, oye, y si lo mejoramos así, de esta manera, de esta otra, hasta que ha evolucionado una cosa completamente distinta, que son los talleres de oratoria y de redacción, ¿no? Que les impartimos a los alumnos y que Sí. funcionan bastante bien. Bueno, de hecho, el origen del Colab, que era justamente, la idea era pues crear un espacio donde pudieras aplicar, lanzar el reto de un Ujú. problema a los alumnos Sí, es y, verdad. y darles la oportunidad de resolver ese problema. Lo Luego empezamos a derivó en hacer. la asignatura en Libertad en Acción, es verdad, es verdad. Sí, el Colab fue el origen de esa asignatura. Luego se convirtió en una asignatura y dijimos, bueno, pues vamos a evolucionarlo. Y la Ujú, evolución fue, bueno, pues nos sentamos, además yo creo que me acuerdo cuando fue y todo. Pues dijimos qué es lo que necesitan nuestros alumnos, qué puede ser lo diferencial, y dijimos, pues fíjate, una de las cosas que demanda cada vez más la gente es el trabajo, las empresas, es el trabajo en equipos, la actividad, etcétera, pero cada vez nos dicen más poder hablar en público, poder ser capaz de defender sus principios o sus ideas o sus puntos de vista en público y ujú. saber redactar, saber escribir. Es cierto que nosotros eso lo teníamos como asignatura del primer año, redacción y pensamiento crítico, hablar público, etcétera, pero decidimos utilizar ese espacio del Colab para desarrollarlo a lo largo de toda la carrera. De tal forma que ahora nuestros alumnos, durante toda la carrera, están desarrollando sus habilidades de escritura y de hablar en público, que les sirve de soporte a los proyectos que le están mandando sus profesores. Es decir, a lo mejor yo qué sé, en comercio internacional les han mandado un trabajo sobre análisis de los grandes acuerdos arancelarios, pues bueno, ellos pueden ir al taller de escritura y trabajar ese proyecto allí para que desarrollen sus habilidades. Ujú. Muy bien. Sí, la verdad es que fue un desarrollo bastante interesante hasta transformarse en la asignatura y eso, fue todo un poco de prueba y error. ¿Cómo Total. está o cómo se espera enfrentar la marroquín, o no enfrentarse o adaptarse? ¿Cómo se va a adaptar la marroquina a las nuevas tecnologías que pueden amenazar a las universidades? Y con esto me refiero en concreto al chat GPT, que algunas universidades entiendo y algunos profesores entiendo que lo puedan ver como una amenaza porque te puede hacer los trabajos, te puede hacer los exámenes, puedes sustituir en parte al profesor o al alumno, ¿no? Al trabajo del alumno. Pues la universidad, y estoy hablando no solamente de una forma vaga, sino hablo directamente del Consejo de Decanos y Directores, lo ve como una grandísima oportunidad. O sea, estamos como niños con un juguete nuevo, ¿no? Dices, estamos todos intercambiando, tenemos un chat, un WhatsApp entre todos los decanos y directores y estamos continuamente intercambiando, bueno, pues nuestras pruebas, nuestros errores. Fíjate lo que me ha contestado, pues prueba esto, lo otro. Es cierto que ha habido una reacción muy virulenta por parte de algunas universidades y colegios. Mira, qué horror lo que nos viene encima. Ujú. Supongo que pasó lo mismo cuando nació Google, cuando nació Wikipedia, ¿no? Es decir, qué horror que viene eso. Pero yo creo que lo que hay que hacer es conocerlo en profundidad, aprovecharlo de ello y, evidentemente, vamos a tener que cambiar de alguna forma nuestro método de evaluación. Seguramente lo de los ensayos, pues habrá que variarlo, Ujú. pero sí nos van a ocurrir formas que permitan suplirlo. O sea, simplemente pones a un alumno con su ensayo que lo defienda y, oye, ¿has utilizado ChatGPT? Bien, pero si eres capaz de defenderlo delante de un tribunal o delante de tu profesor, pues bien está. Simplemente ha sido que has utilizado una herramienta de conocimiento. Yo en estos momentos, esta mañana mismo estaba haciendo pruebas y he cometido un par de errores. El motor de búsqueda o el motor inteligente. Se los he hecho ver al motor y se ha dicho, tienes razón, gracias por avisarme de este error, que no me había dado cuenta. Es bestial, es bestial. Pero bueno, comete errores todavía, entonces tienes que ir con cuidadito. Y yo lo que he hecho un poquito de menos todavía es que no cita fuentes, ¿no? Pero el día que cito fuentes, más aún.
el día que tú puedas alimentar ese motor con, con una serie de textos delimitados y que sepas que lo que está opinando es de esos textos, imagínate que le dices, oye, pues solamente cógeme tal journal y el otro, y qué opina en los últimos 10 años, qué opinan la mayoría de los autores sobre la inflación. Y te responde, es una maravilla. O qué opina este autor frente a este otro. Increíble. Ujú. No nos podemos asustar solamente por un pequeño inconveniente, que es el que vamos a tener que trabajar un poquitín más a la hora de evaluar a los alumnos. Y ya está. Muy bien, muy interesante. ¿Hay algo más de la Marro que creas que se nos ha pasado a decir y que el que nos esté escuchando debería saber? O de tu trabajo como director de universidad? ¿O de la ventaja de las universidades privadas? No, yo mencionaría, quizás no hemos hablado de bueno, de lo que es la vida más allá del puro académico, que son los eventos que estamos organizando periódicamente. Es algo muy particular también de la UFM, ¿no? La cantidad de eventos que organiza. Totalmente, y es que tiene que ver con el perfil de empleados que estamos en esa universidad, ¿verdad? Porque somos gente que creemos en los mismos principios, somos pues bastante parecidos unos más que otros, más o menos, y nos sentamos a veces a diseñar eventos y estamos como niños. Ujú. Simplemente, pues podríamos traer a este mismo viernes estábamos hablando con el director de la escuela de posgrado, pues vamos a hacer un evento sobre esto y traemos a tal persona y tal, como nos gusta, como estamos haciendo lo que nos gusta, pues hacemos unas cosas muy divertidas y muy bonitas. Hace poco organizamos un evento, unas jornadas que salieron genial, que era, pues bueno, una serie de ponencias en torno a los capítulos de una revolución liberal para España de Juan Ramón Rayo y que salieron francamente bien. Y es un gusto y una satisfacción. Es decir, que el trabajo de la UFM, que es enseñanza y difusión de los principios, etcétera, etcétera, está la parte de la enseñanza, pero también está la parte de la difusión, que es muy importante, Ujú. y que no solamente consiste en los programas oficiales, sino en toda la actividad que hacemos en torno a esos programas y que tenemos una colaboración muy intensa con think tanks liberales en España. Y el nuevo reto, o el reto que tenemos todavía, yo creo, en la universidad y que tenemos que me gustaría que fuera el objetivo de los próximos años, y que creo que también es un reto para el mundo liberal, es el de las humanidades. Creo que es la asignatura pendiente que tenemos en nuestro círculo. Los liberales, como sabemos que funciona para la economía y es lo mejor para la economía, el bienestar, pues nos sentimos muy cómodos en ese entorno. En el entorno de las humanidades creo que todavía hay que hacer un esfuerzo. Hemos dejado que los enemigos de la libertad lo parasitan y yo creo que es el siguiente reto que tenemos y el que me gustaría sentirme orgulloso dentro de 5 años que hemos hecho algo positivo. Muy bien. ¿Qué 5 libros recomendarías a quien nos esté escuchando? Wow, esa no me la esperaba. Eso significa que no te has visto ni una entrevista, porque siempre la hago. Me veo Eso tampoco me la esperaba. No pasa nada, no Vamos a pasa ver. nada. A mí me encanta La fatal arrogancia. O sea, creo que es un libro, no es demasiado complicado, es un libro muy filosófico y me gusta muchísimo, ¿vale? Ese es el primero que recomendaría. Vamos a ir pensando en cada... Son 5, ¿verdad? Sí. Empecemos a La fatal arrogancia. Luego, em, vamos a ver. Si queremos hablar del mundo del management, no olvidemos que yo me dedico al management, no soy académico de economía. Hay Ujú. 2 libros que siempre recomiendo a mis alumnos. Uno es La Meta, ¿m? Y La Meta tiene que ver con, bueno, es una novela, es un cuento de management novelado. Luego, si le interesan a tus autores, si quieres, te puedo pasar los datos, a tu público te puedo pasar los datos para que los busquen. Y Vale. es un libro novelado sobre lo que es la gestión de procesos y la gestión de una organización basado en el valor, ¿vale? Eh, em, También cualquier libro de Deming me parece genial en todo lo que tiene que ver con mejora continua, etcétera. Insisto, eso tiene que ver mucho con, bueno, pues con management antes que con economía. También me gustan mucho las novelas. Leo muchísimo. Yo creo que es lo que más leo. Leo muchísimas novelas. Ujú. Hay un libro que me encanta y lo voy a recomendar porque no es muy tan común. Un libro de Joseph Conrad que me parece precioso, que se llama La línea de la sombra.
y que es muy pequeñito, muy finito, pero es una maravilla. Déjame un sexto, aunque lo habrán leído ya Sí, todos tus claro. amigos, seguro, todos tus oyentes, pero la ley, yo siempre que me encuentro a alguien que duda como qué es esto de la libertad, el liberalismo y tal, no le recomiendo Hayek ni Rothbard de nada, le recomiendo la ley, me parece un libro excelente. Y luego cualquier otro libro, El Rojo y Negro, me parece un libro genial. Me parece que además es un retrato de lo que es, bueno, pues digamos, ese perfil que tenemos tan corriente hoy en día de izquierdista, pero a la vez elitista y que con un desprecio a sus orígenes, etcétera, etcétera. Yo creo que cualquiera que esté interesado en lo que nos está pasando hoy en día a la sociedad tiene que leer ese gran libro. Muy bien, muy bien. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona de la historia, viva o muerta, ¿con quién sería? Hmm. La verdad es que Joseph Conrad debería ser apasionante hablar con este hombre, porque no solamente tenía una cabeza privilegiada, sino es que había llevado una vida increíble. Pues, quiero decir, había conocido tantas cosas. Tú sabes que Joseph Conrad empezó de contrabandista de armas en la guerra carlista y que No, no acabó lo en sabía. Barcelona huyendo por las calles porque los descubrieron. De ahí saltas a marino en Indonesia, bueno, a venerable retirado en la campiña inglesa. O sea, este hombre vivió todo y sobre todo tenía una mente increíble y tenía un conocimiento de lo que es el alma humana impresionante. Y que yo creo que no solamente los liberales, sino todos aquellos que creemos, bueno, pues que la cultura sirve de algo y que estamos en contra del mito del buen salvaje, y que yo creo que en parte el mito del buen salvaje es uno de los desastres que nos ha llevado a la situación actual, debería leer el Corazón de las Tinieblas, que es otro gran libro, por supuesto, ¿no? La importancia de la cultura y de las instituciones humanas para que seamos productivos, ¿no? Pues muy bien, con esto, ¿dónde puede encontrar la gente más de ti? ¿Estás en redes sociales? ¿Estás en algún lado? Bueno, en LinkedIn tiene mi perfil y en Twitter, Ujú. pues de vez en cuando digo alguna tontería y tal, pues ya sabes, pero Muy bien. no tan intensamente. Vale. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Arturo, por tu tiempo. Gracias a ti, Edu. Un abrazo. Adiós.